peso de lo que guardamos. ¿Puede una mujer cuya vida entera se construyó sobre una mentira llegar a merecer el amor del hombre al que esa mentira estaba destinada a destruir? Llegó a la embajada un martes de marzo, cuando Buenos Aires apenas empezaba a sacudirse el último calor del verano. Llevaba una carpeta de cuero bajo un brazo y una expresión serena que no dejaba entrever nada. Él la notó en el mismo instante en que cruzó la verja, no porque fuera hermosa, aunque lo era, sino porque caminaba por una sala como la mayoría de la gente camina por una calle vacía, como si nadie la estuviera mirando y no tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Él era el agregado cultural. Ella era la nueva intérprete asignada a su oficina. Y en 3 días, él estaba convencido de que ocultaba algo. Se había entrenado para leer los silencios. Era una necesidad profesional, ese tipo de habilidad que se acumula lentamente tras años sentado frente a hombres que dicen una cosa mientras sus manos dicen otra. Había pasado la mayor parte de una década en destinos diplomáticos por Europa y Sudamérica, representando a un gobierno que le había pedido ser preciso, paciente e invisible. Era bueno en las 3 cosas. En lo que nunca había sido bueno era en dejar ir una pregunta una vez que echaba raíces. Ella era una pregunta que echó raíces de inmediato. Su portugués era impecable. Su alemán, demasiado fluido para ser casual, demasiado cuidadoso para ser nativo. Cuando traducía, elegía las palabras como un cirujano elige un instrumento, con exactitud, de forma deliberada, sin desperdicio. Nunca se reía en los momentos equivocados. Nunca se quedaba paralizada. Pero a veces, durante largas pausas en las negociaciones, él la sorprendía mirando a la nada con una expresión tan silenciosamente devastada que parecía pertenecer a otra mujer por completo, una que había sobrevivido a algo que aún no había nombrado. Había llegado a Buenos Aires para desaparecer. Esa era la versión honesta, la que se decía a sí misma por las noches cuando la ciudad por fin quedaba en silencio. Había construido su nueva vida como se construye un muro, piedra a piedra, empezando por el idioma, luego el nombre en los documentos, después las referencias laborales y, por último, el pasado cuidadosamente elaborado que explicaba su fluidez sin explicar Viena. No había planeado trabajar en la embajada. No había planeado encontrarse con él. El problema, descubrió pronto, era que él le hacía querer ser honesta. No de una manera grandilocuente o confesional, sino en pequeños incrementos, como la luz del sol que cambia una habitación tan gradualmente que no te das cuenta hasta que las sombras desaparecen. Hacía preguntas que nadie más pensaba en hacer. Recordaba cosas que ella mencionaba una vez y no volvía a repetir. Le traía el café como a ella le gustaba antes incluso de que le hubiera dicho cómo le gustaba, porque simplemente prestaba atención. Y la atención, había aprendido hacía mucho tiempo, era el regalo más peligroso que cualquiera podía darle. Tenía 19 años en Viena cuando el mundo se quebró. Su padre había sido archivero, un hombre callado dedicado a preservar documentos que consideraba irreemplazables. En el otoño de 1938, tomó una decisión que ella pasó los siguientes 17 años intentando comprender. Había cooperado. No con entusiasmo, no por ideología, sino por miedo, y esa distinción, lo sabía, era algo que la historia rara vez se molestaba en hacer. Había proporcionado nombres. No muchos, y no de buena gana, pero esos nombres habían importado para las familias que los llevaban. Una de esas familias había sido la de él. Ella no lo sabía al principio. Solo sabía que se sentía atraída por él de una manera que la alarmaba, que su paciencia le recordaba al mundo anterior a la guerra, cuando la lentitud aún era una virtud. Sabía que, cuando hablaba de su familia, una hermana en Córdoba, una madre que había muerto antes de que él pudiera sacarla de Europa, un padre al que describía solo como alguien que no lo había logrado, había en él un dolor tan antiguo que se había asentado en su postura, se había vuelto estructural, portante. Reconocía ese tipo de dolor. Había construido toda su arquitectura alrededor del suyo propio. Cayeron el uno en el otro como suele ocurrir cuando ambos intentan evitarlo, de forma gradual, y luego de golpe. Una cena compartida tras una negociación tardía. Un paseo por la costanera un domingo en que el río era plateado y la ciudad parecía suspendida.
Largas conversaciones sobre libros, sobre música, sobre lo que significaba pertenecer a un lugar que había cambiado más allá de todo reconocimiento. Él le contó que había dejado Graz a los 16 y que nunca había regresado. Ella dijo que lo entendía. Lo dijo tan bajo que él la miró durante un largo instante y dijo, «Te creo». Cuando la besó por primera vez, fue a la salida de un cine que proyectaba una película que ninguno de los dos recordaría después. Fue breve y deliberado, y le siguió un silencio tan cargado de significado que ella tuvo que apartar la mirada. Estaba aterrada. No de él, sino de lo que empezaba a sentir que le debía. La carta llegó un jueves de junio. Venía de un investigador de un instituto memorial en Ginebra que había estado catalogando documentos de guerra, recientemente liberados de archivos municipales austríacos. La carta estaba dirigida a él en la embajada, marcada como personal. Ella estaba casualmente ordenando la correspondencia de aquella mañana. No la leyó. Reconoció el membrete del instituto y comprendió, con una certeza que le cayó encima como agua fría, exactamente qué tipo de información contenía. La dejó sobre su mesa y fue a colocarse junto a la ventana y miró la calle de abajo y pensó, «Este es el momento hacia el que he estado corriendo desde que dejé Viena». Él leyó la carta a solas. Ella no vio su rostro hasta la tarde, cuando él fue a buscarla a la sala de documentos. Estaba muy quieto, de esa manera en que la gente se queda quieta cuando intenta contener algo grande. Dijo que el instituto le había enviado el nombre de su padre. Su padre no había sido arrestado en 1938, como su madre siempre les había dicho. Había sido denunciado. De forma anónima, pero había registros parciales, de un nombre asociado al archivo que había proporcionado la información. Un nombre que ella había llevado hasta que cruzó el Atlántico y se lo quitó como un abrigo en verano. Él pronunció el nombre en voz alta sin saber lo que significaba para ella. Ella dijo, «Conozco ese nombre». Las horas que siguieron fueron las peores de su vida, y su vida no había carecido de candidatas. Le contó todo. No con calma, no con claridad, sino de la forma fragmentada en que llega la verdad cuando se ha guardado demasiado tiempo, en pedazos, con vacíos, con la vergüenza aflorando en lugares que no había previsto. Le habló de su padre. De lo que había hecho. De por qué había huido y de qué había huido y de por qué había pasado 17 años construyendo a una mujer que no conservaba rastro alguno de la chica que se había sentado a la mesa de su padre mientras el mundo se acababa, para otros. Le dijo que no había sabido, cuando aceptó el puesto, quién era él. Le dijo que lo había comprendido poco a poco, demasiado despacio, demasiado tarde, y que para cuando entendió la conexión ya estaba enamorada de él, y que se había dicho a sí misma que no era relevante, que era historia, que los muertos no podían deshacerse, y que reconocía, al decirlo ahora en voz alta, lo monstruoso que sonaba ese razonamiento. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, no dijo nada durante mucho tiempo. Entonces dijo que necesitaba pensar, y se marchó, y ella se quedó sentada en la sala de documentos vacía, con la luz de la tarde apagándose, y comprendió que por fin, a los 36 años, se había quedado sin lugares donde esconderse. Él no volvió ni ese día ni el siguiente. Ella presentó su dimisión el viernes por la mañana. Empaquetó su piso por etapas, como había aprendido a hacerlo durante la guerra, metódicamente, sin sentimentalismo, tocando cada objeto una sola vez y decidiendo. Reservó pasaje a Montevideo. Se dijo a sí misma que era lo correcto, lo único, y que su silencio era en sí mismo una respuesta. Estaba en el puerto un domingo, el mismo domingo en que 3 semanas antes había paseado con él junto al río y había pensado por primera vez en años que quizá merecía quedarse en algún lugar. La mañana era fresca y gris, y el agua olía a distancia. Tenía su única buena maleta y sus documentos y esa particular vaciedad que surge de decidir dejar de sentir. Él atravesó la puerta en el extremo del muelle 12 minutos antes de la hora prevista de embarque de su barco. No estaba tranquilo. Evidentemente no había dormido. Parecía un hombre que había pasado 3 días en una habitación con algo que no podía resolver y que por fin, tras agotar todas las demás opciones, había decidido venir a decirlo en voz alta.
Dijo que no estaba allí para perdonarla, que el perdón no era algo que sucediera en una mañana en un puerto. Dijo que estaba allí porque había pasado 3 días intentando construir una versión del futuro que no la incluyera. Y había descubierto que en cada versión que construía faltaba algo esencial y que lo que faltaba tenía su rostro. Dijo que la muerte de su padre no era culpa de ella. Dijo que la decisión de su padre no era su decisión. Dijo que ella había huido de ello durante 17 años y que huir, aunque comprensible, no era lo mismo que ser cómplice, y que había necesitado 3 días para entender la diferencia, y que lamentaba que le hubiera llevado 3 días, y que le pedía, sin nada de la compostura que se suponía debía definirlo profesionalmente, que por favor no subiera a ese barco. Ella permaneció de pie con la maleta a sus pies y lo miró durante un largo momento. Pensó en su padre. Pensó en el archivo. Pensó en todos los nombres que había llevado y en el nombre con el que había nacido y en el que quizá, con el tiempo, elegiría conservar. Dijo, no sé cómo no huir. Llevo tanto tiempo haciéndolo que no estoy segura de recordar cómo es quedarse. Él dijo, lo sé. Lo resolveremos. No se casaron hasta 2 años después. Llevó tiempo, que los hallazgos del instituto se registraran adecuadamente, que el dolor se hablara en lugar de cargarse, que ella le diera el relato completo no solo una vez sino en fragmentos a lo largo de muchas noches, añadiendo detalles a medida que la confianza lo permitía. Él no lo llevó con facilidad. Hubo semanas en que el peso de lo que ella le había contado volvía a sentarse entre ellos y ambos tenían que elegir, una vez más, permanecer presentes en lugar de retirarse. Ella se matriculó en un programa de posgrado en archivística. No era penitencia, se cuidó de nombrarlo como otra cosa, un compromiso. Una forma de trabajar con los registros en lugar de esconderse de ellos. Él aceptó un destino permanente en Buenos Aires, lo que sorprendió a sus colegas, que esperaban que regresara a Europa. También se sorprendió a sí mismo. Pero la ciudad se había convertido en algo distinto ahora. Se había convertido en donde estaba ella. La mañana en que se casaron, en una ceremonia civil a la que asistieron su hermana desde Córdoba y 2 colegas que se habían convertido en amigos de verdad, ella le entregó un pequeño sobre. Dentro había un documento que ella había recuperado del Instituto de Ginebra, una solicitud de traslado que su padre había presentado en octubre de 1938, la semana posterior a las denuncias, solicitando su reasignación a un distrito rural lejos de la ciudad. La solicitud había sido denegada. Pero el expediente existía, un hombre intentando, demasiado tarde y de forma demasiado ineficaz, deshacer lo que había hecho. No era redención. Ella lo tenía claro cuando lo explicó. Pero era verdad, y había decidido que lo verdadero merecía la pena, incluso cuando era parcial. Él sostuvo el documento durante mucho tiempo. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y le tomó la mano. Fuera, Buenos Aires era ruidosa y brillante e indiferente como lo son las ciudades, sin pedirles nada en particular, sin hacer promesas. El río estaba hacia el este, plateado bajo la luz de media mañana. Caminaron hacia el sin prisa, algo nuevo para ella, la ausencia de prisa, la sensación de que había un lugar al que ir y que ese lugar era simplemente con él, en el presente inacabado e imperfecto. Por primera vez en 17 años, no se alejaba de algo. Iba hacia algo. ¿Le ha gustado la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le ha llegado? Y si tiene ideas para futuras historias, compártalas. Su sugerencia podría convertirse en nuestro próximo vídeo. Deje un like si este mensaje le ha aportado algo. Suscríbase para no perderse los próximos vídeos. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede ver los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos ayuda sin coste adicional. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.